Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Surco, vamos a conversar con Giovanna Peñaflor, gerente general de Imacen. Giovanna, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Dos temas, uno de ellos, las críticas que han recibido las empresas encuestadoras de parte de la presidenta, y más que crítica, una acusación gravísima, que habrían estado solicitando dinero para ubicarla, digamos, en un punto que ella quisiera, lógicamente, a propósito de la confianza del pueblo hacia su gestión. 11 puntos, según ella. O sea, realmente una cosa, en mi opinión, es lamentable tener que decir eso de quien tiene el más alto cargo de nuestro país, ¿no? Pero lamentablemente hay que tomar sus palabras como de quien viene, ¿no? Una persona que en este momento no tiene legitimidad para estar en el cargo, una persona que está sostenida por la clase política que busca beneficios propios y una persona que no tiene empacho en decir cualquier cosa, porque si quería hacer una denuncia lo hubiera hecho en su debido momento, con nombre, apellido, cargo, momento, circunstancia, y no ante los resultados de las encuestas que están apareciendo en este momento y que tampoco son novedad. Desde más o menos febrero de este año, la señora Dina Boluarte ya estaba en 5 o 6% de respaldo y con 80 y tantos % y más de desaprobación. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver y es lamentable que esté al mando del país alguien que no tenga la serenidad suficiente para diagnosticar, ¿no es cierto?, para saber qué terreno pisa, qué papel juega y refugiarse en la idea de porque asumió la presidencia en lugar de Pedro Castillo y está allí con el respaldo de gente que en algún momento le va a dar la espalda, significa algo en la historia de este país. Muy bien. Usted dice una presidenta sin legitimidad, pero es una presidenta constitucional. Eso también es otro tema que podría, en mi opinión, discutirse, ¿no es cierto? Porque en realidad la actual Constitución hace tiempo que dejó de funcionar. Dejó de funcionar en la época de PPK, ¿no es cierto?, cuando se trasladó al tema Vizcarra, también cuando se cerró ese Congreso, cuando se volvió a escoger un nuevo Congreso, cuando tuvo que entrar un presidente del Congreso que duró unas semanas, cuando volvió otro presidente de transición que fue Sagasti. O sea, realmente ¿de qué orden constitucional estamos hablando? ¿De esa cosa pegada con babas en la que está hace tiempo el país? O sea, ese es un cuentazo, ¿no es cierto?, del cual está viviendo la presidenta y quienes están alrededor y que nos está costando bastante al país. Ahora, usted habla de legitimidad y ciertamente que está eso, digamos, en un contexto complicado para ella, con un 3% apenas de aprobación, según los sondeos de las encuestas. Me acuerdo que Toledo hace muchos años también, cuando gobierno, él tenía un 9%, 11% de aprobación y había gente que decía, bueno, así no se puede, digamos, gestionar un país con poca aprobación, con muy baja legitimidad. Pero ahora la circunstancia es más grave todavía y sin embargo no pasa nada. A ver, es más grave porque lo que está en juego ya no es solamente el tema de la presidencia de la República, sino del sistema. Tenemos una Policía Nacional con un nivel de confianza menor al 5%, tenemos un Poder Judicial con un nivel de confianza bajísimo, tenemos unas Fuerzas Armadas con un nivel de confianza bajísimo, tenemos un sistema del cual se siente alejada la gente. Y eso no solamente se ve, ¿no? Cuando hablamos de los altos niveles de informalidad, no es porque a los peruanos nos guste ser informales, es porque tenemos un sistema que no funciona para nadie. Y una de las razones por las que Dina Boluarte sigue en la presidencia es porque finalmente ha renunciado a gobernar en un montón de cosas, como por ejemplo en la formalización de la economía. O sea, porque sabe que no tiene legitimidad el día que comience a cerrar bodegas, a cerrar establecimientos, porque tienen que pagar impuestos. Vamos a ver cuánto tiempo se va a quedar. O sea, ella mientras no se mueva, mientras esté en Palacio de Gobierno, mientras se haga operaciones estéticas, ¿no es cierto?, de cualquier índole, y pase firmando cualquiera, pero no se meta en la vida de los peruanos, ¿no es cierto?, allí podrá quedarse, unos meses más, pero la verdad, gobernar
lo que se dice gobernar es algo que hace bastante tiempo ha dejado de hacer la presidenta. Y si fuera sincera, diría que hace tiempo que son otros los que deciden, que no queda muy claro quiénes son esos otros, que probablemente son muchos otros, ¿no es cierto? Y eso es lo que resiente la gente. ¿Cuándo es que han comenzado a pedirle algo a la presidenta? Cuando los niveles de inseguridad han llegado a temas insoportables para la gente, cuando hayan llegado a afectar al emprendedor, ¿no es cierto? Esa figura de la que tanto nos jactamos los peruanos de ser emprendedores, hoy día hacer emprendimiento en el país es una cosa imposible, ¿no? Hacerlo en los conos, hacerlo esto, todos los barberos, los bodegueros, toda la gente que tiene algún pequeño negocio está marchando, ya no resiste el tema, y lo mínimo que se le pide es que logre tener una estrategia para frenar eso, pero ni siquiera en ese nivel puede dar una respuesta válida. Bueno, Diógenes Salva, que es presidente de la coordinadora de Gamarra, hace días decía: yo no estoy de acuerdo con paralizaciones frente a la inseguridad que vivimos acá. Nosotros pagamos nuestros impuestos y tiene el Estado la obligación de darnos seguridad para trabajar, para desarrollarnos. Y entonces él hablaba de que todo Gamarra no pague sus impuestos. ¿Qué le parece esa figura? Bueno, que en realidad es también contraproducente, ¿no? Pero es lo que ha optado la gran mayoría de peruanos ante la ausencia de una presencia real del Estado a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de seguridad. Es lo que están siendo la mayoría de peruanos, no pagar impuestos. Entonces, tenemos un nivel de informalidad altísimo. ¿Eso significa gente que quiere ser ilegal, que quiere vivir en la ilegalidad? No, gente que probablemente piensa como el señor Diógenes Salva, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa se ha solucionado con eso? Nada, porque en realidad sí se necesita lograr que quienes están dirigiendo hoy día el país, desde el Poder Legislativo o desde el Poder Ejecutivo, entiendan que esto no es su chacra, que no pueden hacer lo que quieran, que tienen un mandato, una responsabilidad y tienen que dar cuenta a la población. Yo creo que en la medida que ellos viven encerrados en su mundo y que hay sectores que temen la protesta, ¿no es cierto? Porque protestas hay de distintos tipos. Hay la protesta que en Estados Unidos logró de alguna manera limitar el tema del racismo y lograr cambios importantes en ese país. Entonces, protesta, no hay que satanizar a la protesta porque sí, de antemano, como también hay que hacer justicia a quienes perdieron la vida protestando por la instauración de un gobierno que hoy día ha demostrado que era peor de lo que ellos podían imaginar. Protesta. La protesta no se aprecia, dicen algunos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si la población, y eso se expresa en las encuestas, está muy descontenta, descorazonada, indignada con este gobierno y con este Congreso, ¿por qué no se refleja en las calles? Porque en realidad no hay líderes. O sea, la gente voltea a mirar, ¿no es cierto? ¿Y a quién ve? Pueden haber 50 nombres de posibles candidatos a la presidencia, ¿no? Creo que con 50 nos quedamos chicos, de repente terminamos con 100. Pero en realidad, ¿quién tiene el nivel de sustento necesario para representar esa indignación, esa cólera, esas demandas? Ninguno. O sea, todos están a la espera de ver qué pasa, de que nos acerquemos al proceso electoral,